Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a este su espacio radial Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Descubriendo se transmite en vivo y en directo todos los sábados a partir de las 12 del mediodía. Y se retransmite en diferido todos los martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. Gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia y su página web www.rcpc.co, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Bienvenidos a este apasionante mundo de Descubriendo. Y el tema que queremos compartir con ustedes en este sábado es la naturaleza del tiempo. La naturaleza del tiempo. Frases como que el tiempo no me alcanza, se me agotó el tiempo, qué rápido pasa el tiempo o qué lento pasa el tiempo. También esa cápsula de tiempo y espacio que tenemos todos los seres humanos, nuestra vida. ¿Cómo marcamos el tiempo? Esto y mucho más estaremos compartiendo en esta emisión de Descubriendo. También invitarles a ustedes a que participen del chat, dejando su mensaje, reporte de sintonía, alguna pregunta o algún aporte que deseen hacer en esta temática. Empecemos dándole la bienvenida a la mesa de trabajo a Salim Hasir, con quien todos los sábados hacemos este programa en vivo. Bienvenido, Salim. Hombre, Neil, muy buenas. Un saludo cordial para ti y para todos nuestros oyentes. Y hoy un tema pues muy interesante, pues como es de costumbre acá en Descubriendo, ¿no? Y me gustaba mucho la introducción que empezabas haciendo sobre el tiempo. Precisamente también le añadiría algo, ¿no? Nosotros con cada tema, ¿no? De un tiempo para acá realizamos una imagen para pues publicitarla en las redes sociales, para promocionar el programa, y junto a ella un encabezado, ¿no? Un pequeño texto para hacer una introducción al tema, ¿no? Y en este caso la introducción es: ¿qué es realmente el tiempo como concepto? También otra de las preguntas más frecuentes es ¿está sujeto el tiempo a minutos, horas y días? ¿O el tiempo de la vida está determinado por otra medida? Eso es una de las interrogantes, ¿no? Que según nuestra investigación intentaremos entregar herramientas para responder todas estas dudas, ¿no? Hay otras preguntas también sobre el tiempo, ¿no? También pues invitamos a los oyentes a que nos acompañen a descubrir todo esto, ¿no? Todos los misterios acerca del tiempo, y que la ciencia a lo largo de la historia durante mucho tiempo y varias investigaciones ha intentado responder. Y también lo que tú decías, ¿no? Porque el tiempo no nos alcanza, ¿no? Estamos ocupados haciendo otras cosas hasta que de pronto la vida se nos fue y muchos seres humanos no alcanzan a cumplir sus objetivos, porque ahí hay otra manipulación que estaremos tocando en el día de hoy. Sí, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo medimos el tiempo? ¿Qué implicancias tiene el tiempo para nuestra existencia, para nuestra vida, para la vida del planeta, para la vida del ecosistema? En la primera definición que podemos encontrar todos en la web, en Wikipedia, por ejemplo, nos define qué es el tiempo.
diciéndonos que el tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos. Esa es básicamente la definición primaria. La repito, el tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas sujetos a observación. Esto es, el periodo que transcurre entre el estado del sistema cuando éste presenta un estado X y el instante en el que X registra una variación perceptible para el observador o aparato de medida. Entonces, por definición muy sencilla, es la duración o separación de dos acontecimientos en un sujeto, por ejemplo. Claro, el espacio que hay entre el sujeto A y sujeto B, o acontecimiento A y sujeto B, a eso, según esta definición, le llamamos tiempo, ¿no? Lo que dura el recorrido de un punto a otro. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, y aquí aparecen los conceptos, ¿no? O los términos: pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros respecto a otro. En mecánica clásica, esta tercera clase se llama presente y está formada por eventos simultáneos a un no dado. Claro. Bueno, eso como primera definición, pero en la investigación, estimados oyentes y Neil también, podemos encontrar otras, ¿no? Que no varían mucho, pero sin embargo nos entregan una visión pues complementaria, ¿no? Cuando se habla del tiempo, también se habla de ganarlo, perderlo o ahorrarlo, pero lo cierto es que ni siquiera puede atesorarse. El tiempo avanza de manera inexorable y no hay nada que podamos hacer para modificar su curso. Imposible lograr que se desarrolle más lento o más rápido, o pretender guardar un poco para el futuro. La palabra viene del latín tempus y se utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es susceptible de cambio. Por ejemplo, un ejemplo que ponen aquí en la definición: tendría que pasar por la casa de Marcos, pero no tengo tiempo. Quisiera ir a desayunar, tenemos tiempo de sobra. Ya no hay más tiempo para esperar. Dile a Grunter que rechazaremos su respuesta. Esta es una de situaciones diarias, ¿no? Que nosotros vivimos y que hacemos relación con el tiempo, ¿no? La falta o en muchos casos la sobra de tiempo para Claro, así que el tiempo está directamente relacionado con nuestra vida, ¿no? Claro. Incluso sigue diciendo acá la definición que gracias al tiempo podemos organizar los hechos de manera secuencial. Este orden deja establecido un pasado, aquello que ya sucedió, un presente, lo que está pasando en el momento, y un futuro, aquello que va a pasar próximamente. Y esto me recuerda pues al tema un poco que tocábamos el sábado pasado, ¿no? Cuando hablábamos de aquellas visiones a futuro, que de acuerdo a lo que esté sucediendo en el presente, incluso lo que ya sucedió en el pasado, yo podría determinar, si leo las señales y acontecimientos, lo que vendría para el futuro. Bueno, ¿y cómo se ha medido el tiempo en la historia de nosotros como humanidad? La cronología, ¿sí? Permite datar los momentos, se le llama así, la cronología, datar los momentos en los que ocurren determinados hechos, lapsos relativamente breves o procesos que pueden ser lapsos de duración un poco mayor. En una línea de tiempo se puede representar gráficamente los momentos históricos en puntos y los procesos en segmentos. Entonces, tengamos en cuenta lapsos breves, ¿sí? Hechos y procesos a lapsos de duración un poco mayor. Las formas e instrumentos para medir el tiempo son de uso muy antiguo y todas ellas se basan en la medición del movimiento, del cambio material de un objeto a través del tiempo, que es lo que puede medirse. En un principio se comenzaron a medir los movimientos de los astros, especialmente el movimiento aparente del Sol, como creíamos en aquella oportunidad, ¿no? Que el Sol se movía alrededor del planeta, dando lugar al tiempo solar aparente. El desarrollo de la astronomía hizo que, de manera paulatina, se fueron creando diversos instrumentos, tales como los relojes de sol, ¿sí? Las clepsidras o los relojes de arenas y los cronómetros. Posteriormente,
la determinación de la medida del tiempo se fue perfeccionando hasta llegar al reloj atómico, que es el último, ¿no? Todos los relojes modernos, desde la invención del reloj mecánico, han sido construidos en el mismo principio del tic, tic, tic. El reloj atómico está calibrado para contar vibraciones del átomo de cesio para luego hacer un tic. ¿Sí? Claro. Sí, cuando tocamos el tema del tiempo, indudablemente esto está muy ligado a todo lo que tiene que ver con la física y la ciencia, porque son, digamos que áreas que son las que a lo largo de la historia se han encargado de descifrar qué misterios hay detrás del tiempo. Incluso hay muchas teorías científicas muy sujetas a lo que es el Big Bang, que señalan que en el momento que se sucede esa gran explosión, según la visión científica, versión de la ciencia ortodoxa, podríamos llamarle, la línea del tiempo, la flecha del tiempo, como ellos la llaman, empieza a correr, ¿no? Empieza en línea, pues, hacia adelante, ¿no? Ellos no dicen jamás que el tiempo se puede devolver, sino que lleva una sola línea hacia adelante. Entonces, en más conceptos que tienen que ver con la ciencia, tenemos el tiempo en la mecánica clásica. En la mecánica clásica, el tiempo se concibe como una magnitud absoluta, es decir, es un escalar cuya medida es idéntica para todos los observadores. Una magnitud relativa es aquella cuyo valor depende del observador concreto. Esta concepción del tiempo recibe el nombre de tiempo absoluto. Esa concepción está de acuerdo con la concepción filosófica de Kant, que establece el espacio y el tiempo como necesarios para cualquier experiencia humana. Es decir, pues Kant dice que asimismo concluyó que en el espacio y el tiempo eran conceptos subjetivos fijados a un evento. Cada observador clasificará el resto de eventos según una división tripartita, clasificándolos en 1. Eventos pasados, 2. Eventos futuros y 3. Eventos ni pasados ni futuros. La mecánica clásica y la física prerrelativista asumen, primero, fijado un acontecimiento concreto, todos los observadores, sea cual sea su estado de movimiento, dividirán el resto de eventos en los mismos 3 conjuntos, es decir, pasado, presente y futuro. Esta es la teoría o el concepto de lo que es el tiempo en la mecánica clásica. Repito, el tema del tiempo está muy relacionado a lo que tiene que ver la ciencia. Incluso, oyentes y Neil, pues en un audio que pues ahorita vamos a colocar para que los oyentes pues tengan más herramientas, es un estudio científico que habla sobre, bueno, según, ¿no?, o basado en la teoría esta de la relatividad del señor Einstein, cómo el tiempo, ¿no?, las leyes que sujetan al tiempo y cómo éstas varían según la visión que tengamos, ya sea pues desde la visión nuestra acá del planeta Tierra, ¿no?, de nuestros relojes convencionales, de la forma en que tenemos de medir el tiempo, y cómo esta visión varía ya a escala universal, ¿no?, que es muy interesante esta investigación. Bueno, entonces comprendemos entonces que la forma en que hemos aprendido a medir el tiempo es especialmente a través del movimiento aparente del Sol. En aquel momento el Sol y la aparición de la Luna nos sirvieron a nosotros para contar, determinar el tiempo del día, el tiempo de los días, el tiempo de la semana más adelante, el tiempo del mes, el tiempo del año, ¿no?, que vendría siendo determinado por la circulación del planeta alrededor del Sol. 365 días y un poco más. Y en el caso de las horas diarias, la rotación, ¿no?, la rotación en su propio eje, que se estima en 24, 20 y tanto % de duración, ¿no?, un poquito más de 24 horas, y que esta también se ha disminuido, ¿no? Ya también los días se han ido acortando por todos los movimientos telúricos que ha tenido el planeta Tierra, el cual su eje se ha visto afectado. Pero si seguimos profundizando un poco más en lo que es la ciencia, ¿no?, que se ha encargado en investigar, ¿no?, todo lo concerniente al tiempo, los científicos calculan que han pasado unos 4.500 millones de años desde el nacimiento de la Tierra, un periodo inabarcable para nuestra especie, ya que datos recientes apuntan a que el Homo sapiens surgió hace solo 190.000 años.
pero la historia del planeta azul no es tan larga. Si se interpreta de la escala del universo, por ejemplo, se queda más bien corta pues comparándola con la vida de las estrellas. Entre esas estrellas están las enanas blancas. Nadie ha visto la muerte de ninguna porque son más longevas que el propio universo. Su existencia escaparía a la comprensión de la propia Tierra si ésta tuviera conciencia del tiempo. En el otro extremo, a la escala temporal, donde los sucesos son extremadamente rápidos, el universo también desafía nuestra mente. Según la teoría del Big Bang, las partículas elementales tardaron menos de una milésima de segundo en aparecer. Si pudiéramos ver el fenómeno en un laboratorio, un parpadeo de destiempo bastaría para que perdiéramos la creación de un nuevo cosmos. Ya los científicos, Neil, con todos estos estudios se dan cuenta que las mediciones de tiempo a escalas universales varía muchísimo y dista muchísimo de la forma en que se mide el tiempo en nuestro planeta Tierra, ¿no? Claro, es decir, que es una forma particular que tenemos los humanos de contar, contabilizar el tiempo. Vamos con el audio que tenemos sobre el tiempo, estimado oyente, para que complementemos esta información o esta investigación que presentamos hoy en Descubriendo para todos ustedes. Actualmente, a nosotros también nos parecen incomprensibles las paradojas del espacio y del tiempo derivadas de la teoría de la relatividad, precisamente porque están fuera de nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, ¿cómo es posible que cuanto más cerca se está de la velocidad de la luz, más lentamente transcurra el tiempo? ¿Cómo entender que si un astronauta viaja durante un tiempo a una velocidad cercana a la de la luz, cuando regrese a la Tierra encontrará a su hermano gemelo mucho más viejo que él? ¿Y cómo es posible que a esta altísima velocidad un objeto se contraiga aumentando su masa? El hecho es que estas paradojas nos parecerían totalmente normales si formaran parte de nuestra experiencia cotidiana. Pero esto no sucede por una sencilla razón. Estos fenómenos se hacen evidentes únicamente al viajar a velocidades muy cercanas a la de la luz, y estas velocidades están más allá de nuestra capacidad. Basta con pensar que el objeto más veloz que ha construido el hombre es una sonda interplanetaria que en el momento de máxima velocidad puede alcanzar aproximadamente los 20 kilómetros por segundo. Pues bien, la luz es 15.000 veces más veloz. 300.000 kilómetros por segundo, es decir, que un vehículo interplanetario actual, comparado con la luz, se encuentra en la misma situación que una tortuga en relación a un reactor. Es 15.000 veces más lento. Por esta razón, nunca hemos podido entrar en la zona mágica en la que tienen lugar estas paradojas. Pero, ¿por qué suceden únicamente cerca de la velocidad de la luz? En realidad, se producen siempre, incluso a baja velocidad, pero los efectos son demasiado pequeños para que nos demos cuenta. De hecho, su crecimiento es muy rápido al aumentar la velocidad. Basta con un simple ejemplo para entender este concepto. Cogemos un objeto de metal y lo acercamos poco a poco a un imán. Cuando está a 1 metro, el efecto de atracción no se advierte, aunque en teoría existe ligeramente. Tampoco sucede nada a medio metro, y tampoco a 20 centímetros. Pero a medida que nos acercamos, esta atracción empieza a notarse y aumenta cada vez más. En el último centímetro se hace muy fuerte, y en el último milímetro, fortísima. Finalmente, en la última milésima de milímetro es casi irresistible. Con los efectos de la relatividad sucede algo parecido. Con la velocidad del automóvil estamos aquí, con la del cohete interplanetario aquí, es decir, en un punto en el que, en teoría, el efecto de la relatividad existe pero es inapreciable. Solo disponiendo de astronaves capaces de acercarse a la velocidad de la luz, entraríamos en el terreno de los efectos muy evidentes y bastaría, cada vez, un pequeño acercamiento para multiplicar este efecto y amplificar las consecuencias. De hecho, según una tabla aproximativa, suponiendo que una astronave parta hoy y regrese dentro de 1000 años, viajando a 294.000 kilómetros por segundo, el tiempo relativo a bordo sería de 200 años. Pero sería suficiente con acelerar un poco, es decir, llegar a 299.792 kilómetros por segundo para reducir el tiempo a solo 2 meses.
Después, bastaría con acelerar muy poco, solamente 4 centímetros por segundo, para hacer descender el tiempo relativo a bordo a solo 3 días. Partiendo de esta base, podemos llegar a una consideración que normalmente se olvida. Hemos visto que la velocidad de la luz es muy elevada, 300.000 kilómetros por segundo. Pero solo resulta muy elevada si la comparamos con nuestra manera de vivir y de movernos. Es decir, si la comparamos con una bicicleta, con un avión e incluso con un cohete. Contemplándola en el panorama general del universo, se trata en realidad de una velocidad bastante modesta. ¿Por qué? Porque es cierto que un fotón de luz emplea menos de 1,5 segundos para ir de la Tierra a la Luna. Pero también es cierto que emplea ya 8 minutos para ir de la Tierra al Sol. Si nosotros pudiéramos estar en el planeta Urano y viéramos viajar los destellos de luz de la Tierra al Sol, nos daríamos cuenta de que esta velocidad no es tan elevada. Veríamos avanzar la luz como un caracol. Si después nos situáramos en una estrella y observáramos los destellos de luz viajando entre la Tierra y la estrella más cercana, veríamos cómo realizan este trayecto en 4 años. Finalmente, si nos situáramos fuera de nuestra galaxia y viéramos avanzar la luz de un extremo a otro de la galaxia, veríamos cómo realiza este trayecto en unos 100.000 años. Es decir, nos parecería casi inmóvil. Bueno, interesante este audio que le presentamos a ustedes en este tema del tiempo, ¿no? Cómo el tiempo es relativo de acuerdo a la velocidad del sujeto, ¿no? Claro, de acuerdo a la velocidad, la visión y la distancia, ¿no? Bueno, el audio hace un comparativo en la forma en que nosotros calculamos el tiempo acá en el planeta Tierra y se compara con el de la velocidad de la luz del universo. En esa comparación tenemos que la velocidad en que nosotros nos movemos acá en el planeta Tierra definitivamente es lentísima en comparación a la luz, ¿no? A esta velocidad de la luz. Pero el audio va hablando y va ampliando las escalas, ya no verlo desde la visión terrestre, sino ya si nos posáramos en una estrella, en un planeta lejano, vemos cómo ya la velocidad de la luz no es que esta, digamos, se vaya ralentizando, ¿no? Sino por el espacio en que esta se está moviendo y las distancias vastas del universo, esta ya tarda un poco más, ¿no? Y se ve más lento el movimiento de la luz, o sea, el tiempo, digamos que pareciese que se ralentizara, pero realmente eso tiene que ver mucho con las vastas distancias, ¿no? y la vasta gravedad que se maneja en el universo. Incluso, Neil, hay unas investigaciones acá mismo en el planeta Tierra que dicen los científicos que en la medida que tú te vayas acercando a un objeto más pesado, ya sea un edificio, incluso se han hecho experimentos en la base de las pirámides de Giza, que tienen una masa bastante importante, el tiempo de las manecillas del reloj empieza a correr más lento por la fuerza de gravedad que tienen estos objetos. Entonces también depende de la fuerza de gravedad que posea un cuerpo para que el tiempo se modifique. Entonces, entre más rápido nos podamos mover, el tiempo se hace más lento. Se hace más lento, que es paradójico, ¿no? Porque sí, uno pensaría que entre más rápido uno haga las cosas, pues el tiempo también va más rápido, ¿no? Porque uno pues va a una velocidad, pero no, resulta que no, que el tiempo, pues a uno le alcanza el tiempo para todo, ¿no? Entre más rápido las vaya realizando. Pero, Neil, entremos entonces, ¿no? Ya teniendo todos estos conceptos científicos y pues los conceptos del tiempo que nuestros oyentes, por supuesto, que tendrán que ampliar mucho más, analicemos un poco la forma en que nosotros medimos el tiempo acá abajo, ¿no? En el planeta Tierra, en nuestro sistema, ¿no? De calendario, de uso horario, para comprender primero, pues, desde cuándo se originó todo esto, ¿no? Y ver si realmente esta medida de tiempo está sujeta en la forma en que el tiempo se mide en los universos. Para comprender, ¿no? Muchas situaciones que tienen que ver con el tiempo, como esas preguntas que tú hacías al principio: ¿por qué el tiempo no me alcanza? ¿Por qué mi tiempo de vida es corto? ¿Por qué no me alcanza el tiempo para realizar mis sueños, mis proyectos de vida? Bueno, todo aquello que los seres humanos se preguntan a lo largo de su vida. Entonces, hablemos, por ejemplo, de los años, ¿no? 365 días dura un año, y esto se estipuló como calendario gregoriano, que es este calendario que está basado básicamente
en un año de 365 días. El calendario gregoriano es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, así denominado por su promotor, el Papa Gregorio VIII. Vino a sustituir en 1582 el calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 antes de Cristo. El Papa promulgó el uso de este calendario por medio de la bula Inter Gravísimas. Bueno, vemos, oyentes, Ineil, cómo el tema de los calendarios está directamente ligado al proceso del papado y pues también al proceso de los emperadores romanos. Desde Roma, ¿no? Desde Roma, sí. Eso es interesante porque podríamos interpretar una simbología detrás de esas intenciones, claro, ¿no? El Papa Gregorio, por eso se llama el calendario gregoriano, que sustituyó en 1582, solo hasta 1582, el anterior calendario que se llamaba Juliano, de Julio César, instaurado en el año 46 antes de Cristo. Claro, sí, definitivamente. Y cuando tú hablas que hay una simbología detrás de esto, pues según en lo que se basaron para realizar este calendario, fue en las observaciones que se hacían, ¿no? Pues en el siglo por allá 19, incluso antes, sobre el proceso de traslación del planeta Tierra y lo que duraba el planeta Tierra en dar la vuelta al Sol, que son aproximadamente 365 días, y en el año bisiesto que llaman 366. Pero yo iría un poco más allá, porque hay otros investigadores que se han atrevido a profundizar más en esto, y esto tiene mucha relación con el tema de las pirámides de Egipto. ¿Por qué digo esto? Bueno, recientes investigaciones que se han realizado en la medición de las pirámides de Giza han demostrado de que la circunferencia que tiene la pirámide más grande, ¿no? Que es la que está de último, ¿no? La tercera, contando, en la circunferencia, no, en la base, más bien, la base de esta pirámide mide aproximadamente 365 metros de base, ¿no? De área. 365. 365. Y esto está ligado al tema de los dioses egipcios, quienes fueron los que determinaron estas medidas para construir las pirámides. Entonces vemos cómo está la relación también del tema de las pirámides y la influencia, Neil y oyentes, que tuvo la cultura egipcia en Roma Vaticano, ¿no? Que es indudable, incluso lo hemos hablado mucho acá, el tema de la influencia de las costumbres y creencias egipcias en el Vaticano, y vemos cómo el calendario se desprende precisamente del Vaticano. Del Vaticano, de Roma Vaticano. Bueno, a pesar de los ajustes que indiscutiblemente se tuvo que hacer en el tiempo, irónicamente en el tiempo, de la forma en que medimos el tiempo, hubo otra civilización que fue mucho más exacta que la europea, que fue la maya. Claro. El calendario maya fue mucho más preciso, ¿verdad? Mucho más ajustado, incluso a la forma de medir los tiempos del planeta dentro del universo. Recordemos que ellos hablaron de una cuenta, ¿verdad?, de 26.000 años, donde el planeta giraría en torno a un sol central, y esta cuenta divide en 5 fragmentos de 5.125 años cada uno. O sea que tú me estás queriendo decir, Neil, que según el calendario maya y según pues los mayas, ¿no?, esta cultura ancestral, ellos integraban el tiempo, el tiempo del planeta Tierra, o un calendario lo integraban con el tiempo del universo. O sea, claro, que vemos una ciencia... No se alejaba o no estaba separado de los ciclos universales. De los ciclos universales, que sí ocurrió en la forma en que se contó el tiempo desde Europa. Bien, en la descripción del sistema del calendario maya, o Tzolk'in, consta de 260 días, que se le llama quines, y tiene 20 meses combinados con 13 numerales, guarismos, como se les llama. El Tzolk'in se combina con el calendario Hub de 365 días en 18 meses udinales de 20 días, es decir, quines, cada uno, y 5 días adicionales denominados Wayeb, para formar el ciclo sincronizado que dura 52 tunes o hubs, o 18.980 quines o días, como le decimos nosotros a esta medida del Sol y la Luna, ¿no? Días, ellos le llamaban quines. Es decir,
que ellos se aproximaron con mucho tiempo de anterioridad a la precisión o con precisión a la verdadera duración del ciclo de girar el planeta Tierra en torno al Sol. Al Sol, interesante. Por eso es que el calendario maya ha dado mucha sorpresa, ¿no? Y ha dejado muchos científicos bastante asombrados por la precisión que tenían los mayas en calcular los ciclos cósmicos, ¿no? Tanto así que calcularon exactamente el 21 de diciembre de 2012 con una precisión pues bastante asombrosa, ¿no? Para esa época. Entonces, bueno, hablamos del calendario gregoriano, ¿no? Con los 365 días del año, que pues según pues la ciencia y aquellos que inventaron el calendario se basaban en observaciones científicas, pero yo diría que es mucho más profundo. Pero también tenemos el uso horario de las 24 horas que fue estipulado ya en el siglo XIX por Sanford Fleming. Él, según pues observaciones también, ¿no? y la rotación del planeta Tierra, se estipuló que esta duración sería de 24 horas que dura un día, ¿no? 12 de día y 12 de noche. Así que esto se empezó a manejar desde el siglo XIX. Tanto así que, bueno, ese es el uso horario para el planeta Tierra, donde usted esté, en cualquier parte del mundo está estipulado que el día dura 24 horas. Incluso, bueno, que esta medida ha ido variando, por lo que decía, por el cambio que ha tenido el planeta en su eje. Pero también tenemos las horas, ¿no? Las horas que duran 60 minutos y los minutos que duran 60 segundos. Eso se estipuló también desde esa época por la misma medición que... ¿Recuerda el año, el personaje y de dónde era? Standard Fleming. Bueno, voy a buscar la biografía del personaje exactamente. Aquí la tengo para que pues sepamos quién es, ¿no? Standard Fleming, que fue un ingeniero canadiense y prolífico inventor, conocido especialmente por la creación del concepto del uso horario universal y del sistema horario de 24 horas correspondientes a los 24 usos horarios contados a partir del antimeridiano de Greenwich, que actualmente se denomina meridiano de 180 grados y que también se emplea ahora como línea internacional como cambio. Claro, se determinó entonces desde ese momento 24 horas, cada hora con 60 minutos y cada minuto con 60 segundos. Claro. Él fue el que lo estipuló, Sanford Fleming, para que anoten ahí nuestros oyentes y profundicen, ¿no? Sobre este personaje que fue el que, pues, mediante observaciones propuso, ¿no? Y desde ese momento se estableció el uso horario universal de 24 horas, 60 minutos y 60 segundos, ¿no? Que curiosamente hay un código ahí bastante llamativo porque 60 segundos 6, 60 minutos 6 y 24 horas que sumamos 2 más 4 también es 6, ¿no? Serían 3/6 en las tres medidas. 6 en las tres medidas, o sea que estaríamos hablando del tiempo del 666, ¿no? Sin temor a equivocarnos. Sí, el tiempo que nos rige en este momento. El tiempo que nos rige, ¿no? Es el tiempo. O que se consume nuestro tiempo, más bien. Nuestro tiempo de vida, sí, porque eso es un tema, ¿no? El cual pues vamos a desarrollar, porque al estar bajo ese tiempo, Neil, precisamente ese uso horario universal, ¿no? Como se llama, mal llamado, ¿no? Porque no es un horario universal realmente, es quien nos mantiene sometidos y bajo el cual nosotros perdemos, curiosamente, el tiempo de vida real que en el hombre, que está estipulado por los latidos y pulsares del corazón. Bueno, ¿y por qué digo esto, no? Alguien diría, bueno, es sencillo. Tu tiempo de vida comienza cuando tu corazón comienza a latir y tu tiempo de vida finaliza cuando el corazón se detiene. O sea que nuestro tiempo de vida, y ahora lo voy a profundizar con un texto de un libro que traje, está sujeto y está determinado por los pulsares de tu corazón. No por las manecillas de un reloj. No por las manecillas del reloj. O sea que si a ti, Neil, te enviaron al planeta Tierra con 10.000 millones de pulsares de tu corazón, ese es el tiempo de vida que tú vas a tener. Y en esa cápsula de tiempo-espacio tú tendrás que desarrollarte. La pregunta aquí sería, bueno, ¿y estos pulsares? ¿Qué es la vida, no? Realmente, ¿qué es la vida? ¿A qué los dedicamos? Propia vida, ¿no? Sí, entonces el tiempo está determinado no como nos hicieron creer, bueno, para el ser humano, ¿verdad? Para el ser humano no está determinado por las manecillas del reloj, que está constituido, ya lo decíamos ahorita, 60 segundos, 60 minutos
y 24 horas, que sumando el 2 y el 4 nos da 6, con un triple 6 allí, enseñándonos que este símbolo, esta manera de medir el tiempo, o creer que se mide nuestro tiempo de vida, es un tiempo de muerte, ¿verdad? Claro. Y donde el tiempo real son los tantos pulsares con que llegamos al planeta Tierra. Aquí tengo un texto de un libro que se llama Pitts Few, Mira, ven a tu corazón, del escritor Sol Racer. Es un libro gratuito que circula por internet libremente, donde precisamente se habla mucho del corazón, ¿no? De manera científica, pero también de manera espiritual, ¿no? Donde esos dos caminos se unen, y cuyo tema, estimados oyentes, ustedes pueden complementar en conferencias que este mismo escritor ha realizado, pues, y se han grabado en la emisora. Dice así: el nodo, que es el nodo sinusal, ¿no? Ahí donde se gesta esa chispa de luz, es pues en el hombre el pequeño universo central que recibe directamente del pensamiento original su movimiento y acción. Funciona y acciona igual por oleadas eléctricas que, comprendidas a nivel espiritual, es pensamiento original de vida, con el cual la vida, que es el pensamiento que se desprende desde el nodo, uno tras otro, haciendo que el músculo del corazón se contraiga, y esa luz o latir paso a paso va marcando los segundos, días y horas de la vida del hombre. Así actúa el tiempo de los universos hasta que forman la eternidad, porque cuando la energía del nodo viaja desde lo alto al centro del corazón, las cámaras superiores se contraen, y cuando ésta transita desde el centro del corazón a su parte baja, las cámaras inferiores se contraen. Así este músculo bombea la sangre, dando aliento al hombre terrestre y universal. Así que vemos cómo este pequeño fragmento, ¿no? Nos relata de manera científica y espiritual la forma en que los pulsares del corazón van determinando los segundos, los días y las horas de los hombres. Es una medida, es una medida de tiempo universal. O sea, quiere decir, Neil, que la vida en cada latir, en cada diástole y sístole, te da un instante de vida, ¿no? Para que tú te desarrolles como ser humano. A cada segundo nos está dando ese aliento, ese suspiro de vida que late en cada corazón, ¿no? En todos los corazones de los hombres, para que nosotros tomemos de esa vida y nos desarrollemos como seres humanos. Bastante interesante, ¿no? Reconocer que ese impulso eléctrico que mueve el corazón se genera desde el nodo sinusal, esa chispa, esa energía que también está sincronizada con los universos, ¿no? Del palpitar de los universos. Interesante, porque hemos creído siempre que el tiempo está determinado cuando miro el reloj, ¿no? Cuando miro el reloj, sí, señor. Incluso cuando una persona muere, se toma la hora, el día y la fecha exacta, y en su biografía, bueno, si es famoso, porque si es alguien común y corriente, no saldrá, nació en 1900 tanto y murió en determinada fecha. O sea, se mide el tiempo. Es decir, que ese tiempo que estamos acostumbrados a medir se come. Claro. El verdadero tiempo del pulsar del corazón, porque son muchas las cosas que dejamos de hacer, u otras que hacemos que no merecen que vivamos, que comenzamos a hacer con ese tiempo, ¿no? Claro, y voy a ponerte un ejemplo muy ajustado a lo que estamos hablando, y tiene que ver en el caso colombiano con el tema de la pensión, ¿no? La edad para pensionarse. Fíjate que antes de 2014 la edad que se debía cumplir era de 55 años si eres mujer, y de 60 años si eres hombre. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2014, la edad se incrementará a 57 años si eres mujer y 62 años para los hombres. Bueno, ya se aumentó, porque ya esta fecha pasó ya hace más de un año. Y en el caso de las semanas cotizantes, el mínimo de semanas que se había estipulado era de 1.200, pero esto fue aumentando desde el año 2011 a 1.225 en 2012, a 1.250 en 2013, a 1.275 en 2014 y a 1.300 en 2015, que dábamos la noticia precisamente en el noticiero de esta emisora, comenzando el año, ¿no? 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, y semanas cotizadas 1.300 semanas, lo cual quiere decir que, fíjate cómo el tiempo de los hombres, ¿no? De los hombres y las mujeres, en el caso de tener que laborar para poder tener tiempo para dedicarle a sus familias, para poder, digamos que con la pensión, descansar, realizar todos esos sueños que no pudieron por estar trabajando y descansar, lo que tú dices, ¿no? Mira la edad, ¿no?
y el número de semanas que tenemos que darle nuestro tiempo de vida al tiempo del 666. Y se nos va el tiempo, se nos va la vida. Es el verdadero tiempo, que es el pulsar del corazón. Y cuando este tiempo del 666 dice que nos podemos o que ya tenemos derecho a una pensión, resulta que el verdadero tiempo del pulsar del corazón se nos está agotando. Es paradójico, pero es una forma en que se cuenta el tiempo alejado a lo que realmente somos. Pero otra cosa que me llama la atención en esta forma en que el tiempo se ha manipulado o el tiempo en nuestra vida se ha cortado, es recordar, por ejemplo, que Adán o los Adanes, los primeros hombres, vivían mucho tiempo. Su cápsula de tiempo y espacio, es decir, la longevidad, era interesante. Acá en un versículo del Génesis 5:5 dice: y fueron los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años, y hoy vemos que pues no llegamos ni a los 100 años. 930 años. Pues si uno se pregunta esto, ¿cómo podía el Adán vivir tanto tiempo? Y justamente en la Biblia también hay una explicación de por qué hoy, más bien, no vivimos ese tiempo. Lo dice el mismo Génesis antes, ¿no? En el capítulo 2, versículo 16, diciendo lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque ciertamente morirás. Más adelante, después de esta petición, de esta pseudo deidad, se acortó el tiempo de los hombres, cuando dice: mas serán sus días 120 años. Sí, en el Génesis 6:3, capítulo 6, versículo 3, dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, ¿no? Y esto como resultado de aquella manipulación, Neil y oyentes, que tantas veces hemos hablado aquí, aquella manipulación genética que le hicieron a los hombres originales por estas falsas deidades, ¿no? Que llegaron al planeta Tierra hace miles de años y que tocaron la genética del hombre precisamente para que en esa cápsula del tiempo que tenía el hombre de casi 1000 años o 1000 años originalmente, el hombre la fuese acortando a medida que pasa el tiempo, para que no descubriera, como dice el mandato que tú leías ahora en el Génesis 2:16, para que no comiera de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y ese árbol del conocimiento del bien y del mal no es más que todas aquellas cosas, ¿no? En una dimensión del símbolo, todas aquellas cosas que nos han prohibido ver precisamente para que no descubramos la verdad. Y este tema que estamos tocando hoy, pues yo diría que es una de ellas, ¿no? La naturaleza del tiempo. Claro, y la cita que nos dice o nos relata donde estuvo la manipulación de esta deidad en contra de la genética humana fue acá en el Génesis 2:21. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entendamos que en el lenguaje genético, costilla es una de las hélices del código genético, de nuestro código genético. Esta transgresión a la costilla del Adán, de esta primera humanidad, trajo como resultado el acorte, la chique de la cápsula de tiempo y espacio de los Adanes, de 900, casi 1000 años, a hoy 120. Se entiende entonces que la organización de control en la que vivimos se ha preocupado, se ha ocupado y ha trabajado porque el tiempo real del hombre se acorte. Y un tiempo acortado de vida y además de esto, un tiempo, además de corto, atiborrado de muchas ocupaciones, claro, que no nos permiten realizar lo que realmente vinimos a hacer al planeta Tierra. El tiempo se nos consume en cosas que a la larga no son las más importantes. Esta organización, a través de esta manipulación, que no solamente podemos registrar, como lo hemos hecho en el Génesis 2:21, sino que podemos comprobar hoy día, ¿no? Cuando ya no son ni 120 años los que estamos viviendo, sino 70 u 80 años después de tanto estrés, de tantas cosas que pues la vida diaria o este sistema diario así nos impone. Claro, porque sumado a la manipulación genética, a todo del estrés, del trabajo, tendríamos que hablar de la alimentación, de procesos de virus, de enfermedades, de muchas cosas que hacen que esa cápsula del tiempo cada vez se vaya disminuyendo mucho más, ¿no? Ya pasamos de 120, ahora son 80, algunos llegan a 90, 60, 70, y a eso sumado el tiempo que debemos dedicarle al sistema para trabajar, ¿no? Para conseguir recursos
y ahí se nos fue la vida. Quiero citar una frase del expresidente uruguayo ya saliente, José Mujica, una frase que lanzó en la ONU, ¿no? Muy interesante. Él dijo: el hombre promedio de nuestras grandes ciudades deambula entre las financieras y el tedio rutinario de las oficinas. Siempre sueña con vacaciones, libertad y con concluir sus cuentas, hasta que un día el corazón se para y adiós. En esa frase se resume la vida del hombre promedio, ¿no? Claro. ¿Qué hacer entonces, después de este análisis que hemos hecho del tiempo, cómo lo hemos medido, cómo se nos viene perdiendo? Y es dedicarnos a realizar aquellas cosas que son realmente importantes para nuestro ser, para nuestro espíritu. De pronto esa necesidad permanente de cosas materiales nos obligan a endurecer nuestro pensamiento, a descuidar nuestro espíritu y dedicar el tiempo de ese pulsar del corazón a cosas que son efímeras, que una vez que el corazón deje de palpitar, no podremos llevarnos y la vida se nos agotará. Claro que sí, yo agregaría, Neil, que pues ese tiempo, ¿no?, que la vida nos da, esos pulsares que la vida nos da, nosotros mismos decidimos en qué queremos invertirlos. Si nosotros comparamos una situación de rabia, de ira, notamos que el corazón se acelera, lo cual quiere decir que la rapidez más de los pulsares se van agotando mucho más, y a esto súmele fiestas, rumba, deportes extremos, bueno, todo aquello que acelera y va matando el corazón, el cuerpo, con esos pulsares que los estamos desgastando en actividades que a la larga no nos benefician, ¿no? Entonces, recuerde, los pulsares son sus segundos. Sus segundos de vida. Y usted viene con un determinado número de pulsares en la vida. Aprovéchelos. No lo desperdicie en lo que nos enseñaron que es importante en la vida. Compartamos con nuestra familia. Dediquemos tiempo a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Hagamos cosas por el planeta. Claro, que al final son las acciones que van a trascender en el tiempo. Hay una frase muy común entre nosotros, y es aquella frase cuando alguien se dedica a hacer algo diferente, algo que normalmente la gente común y corriente no hace, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Hacer cosas por el planeta, ayudar a la gente, cualquier tipo de acción positiva, ¿no? Y muchas personas que precisamente están sujetas a ese sistema establecido señalan a esa gente y le dicen: no pierdas tiempo. Estás perdiendo tiempo valioso para producir, para ser alguien en la vida, para dedicarte a cosas que te produzcan, qué sé yo, dinero. Y resulta que esa frase yo diría que está muy alejada de la verdad, ¿no? Porque en ese caso no estamos perdiendo tiempo, al contrario, estamos ganando tiempo y estamos comprimiendo el tiempo. Claro, estamos ganándole tiempo a ese sistema, a ese tiempo 666, para dedicarnos tiempo a nosotros, a desarrollarnos como personas y a dedicarle tiempo a las demás personas, ¿no? Y hacer acciones positivas que a la larga son los pulsares que van sumándote vida, ¿no? Y no trayéndote muerte a ti mismo. Sí, interesante esta conclusión que hemos sacado de este tema, estimado oyente, al que también le invitamos a ustedes a que reflexionen sobre esa forma en que estamos viviendo el tiempo. Y una cosa para concluir también: en esa forma cronológica de medir el tiempo, hemos hablado del pasado, del presente y del futuro. Muchos se quedan atascados en el pasado, no avanzan, no aprenden de los errores, recordando rencores, odios, envidias que en ese pasado quedaron, ¿verdad? En un presente que está fugándose por las correndillas, por las cosas que nos invita el mundo a hacer, y estamos perdiendo la posibilidad de construir o de fabricar o de programar ese futuro que será en la medida en que nosotros claro, será lo que queramos, y lo dicho, ¿no? Si tú inviertes tus pulsares de luz, ¿no?, que la vida te da, en acciones positivas, o ya no serán pulsares, sino serán choques, que esos choques que los dedicas a muerte, porque si no es vida es muerte, entonces tu tiempo de vida se acortará y bueno, no conseguirás aquellos propósitos con los cuales viniste a realizar en esta vida. Muy bien, estimados oyentes, de esta manera hemos llegado al final de Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad, este programa dedicado a la naturaleza del tiempo. Recuerden, no es todo, es apenas un inicio, no podemos decir que aquí se haya entregado la verdad absoluta. Recuerden, hay que comprobar, hay que investigar, hay que vivir la información. Y me gustó algo mucho en este programa: usted y cada uno de nosotros viene con unos pulsares determinados de vida.
aprovechémoslo, vivamos la vida intensamente, pero no intensamente como nos enseñaron. No locamente, sí. No locamente, intensamente en el amor, intensamente en la unidad, que a la larga ese principio es el que vinimos a vivir. Recuerden que este programa podrán escucharlo el próximo martes a partir de las 11 de la mañana en diferido, aquí en rcpc.co, y también podrá descargar en la zona de descargas de nuestra página. Que estén muy bien, recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta luego.